Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en un tema que siempre genera, mucha curiosidad y preguntas profundas. La mediumnidad, la comunicación con eso que llamamos el más allá. Y para guiarnos tenemos como base una entrevista muy reveladora con Liz Barrero. Ella es una medium colombiana, y ahí ella cuenta sus experiencias desde que era niña hasta su práctica de hoy. Nuestra misión, digamos, es sacar las ideas principales de lo que ella cuenta. ¿Cómo dice que se le manifiestan estas habilidades? ¿Qué nos dice del mundo espiritual, de la vida después de la muerte? Bueno, vamos a desglosar esto. Exacto. Vamos a analizar esas vivencias personales que ella comparte para entender un poco mejor su perspectiva sobre la conexión espiritual, los miedos que a veces aparecen y la visión del más allá que ella describe a partir de su propia experiencia, claro. Empecemos por el principio. La infancia. Liz cuenta que tenía lo que en su casa llamaban amigos imaginarios, pero que para ella eran, totalmente visibles. Y habla también de una sensibilidad muy aguda a las emociones de los demás. Cuenta, por ejemplo, que si llegaba alguien a casa como cargado negativamente o si iba a haber un conflicto, ella se ponía a llorar sin saber por qué. Funcionaba como una especie de alarma para su mamá. Incluso hacía dibujos de lugares que luego, fíjate, la familia terminaba visitando. Es que eso es muy interesante, ¿no? Porque estas sensibilidades tan tempranas muchas veces se catalogan como simple imaginación de niño. Pero lo que Liz relata sugiere una percepción que va más allá, ¿no? Como una conexión innata con la energía del entorno, algo que la sociedad o incluso la propia familia a veces no sabe cómo interpretar o validar. Y aquí la cosa se pone, se pone tensa. Hubo un momento clave en el jardín de infantes. Liz, muy naturalmente, invitó a otros nenes a jugar con sus amigos invisibles. Y la reacción de la profesora fue, bastante fuerte según cuenta. La amarró a una silla, la acusó de inventar cosas, llamó a la madre y le dijo que la nena se había vuelto loca. Imagínate. Eso, lógicamente, le generó un miedo terrible. Claro, esa experiencia que ella describe como traumática fue como un quiebre, ¿no? Lo que era natural para ella, de repente se volvió fuente de temor. Describe cómo esas presencias que antes sentía cercanas, incluso amorosas, empezaron a parecerle sombras, ojos en la oscuridad, amenazantes. Y esto es algo que se ve a menudo. El miedo, la falta de comprensión, la invalidación externa pueden activamente bloquear o hasta distorsionar estas habilidades. No es solo que no te apoyen, es que te genera un miedo que te cierra. Ella misma dice que intentó, a partir de ahí, cerrar esos canales. Y encima, el contexto familiar tenía lo suyo. El padre era militar, católico, muy escéptico. Pero, por otro lado, la abuela paterna tenía fama de tener capacidades intuitivas. Algunos la llamaban bruja. Aunque Liz menciona que el camino de su abuela como que se vio afectado, dice que tenía un canal contaminado. Y el padre tenía miedo de que Liz siguiera ese mismo camino, ¿no? Interesante eso del canal contaminado. Usualmente en estos contextos se refiere a que la habilidad de percibir o comunicar se distorsiona. Puede ser por el propio miedo de la persona, por juicios externos o quizá por conectar con energías o intenciones que no son, del todo positivas. Entonces ahí ves cómo estas capacidades pueden aparecer en la familia, pero el miedo o el juicio dentro de la misma familia generan rechazo, conflicto interno y la persona que las tiene termina reprimiéndolas o temiéndolas, como parece que le pasaba al padre de Liz respecto a ella. Pasamos a la adolescencia. ¿Esa sensibilidad a flor de piel siguió? Cuenta que hasta le decían bipolar por los cambios de humor. Que tenía. Ahora ella entiende que era porque absorbía las energías de todos lados sin saber cómo manejarlas. Era, como dice ella, una esponja emocional sin filtro. Es que es un desafío enorme manejar la propia energía cuando eres tan permeable al entorno, ¿verdad? Si no tienes herramientas, si no entiendes qué te pasa, es muy fácil sentirte desbordada, confundida por lo de afuera, como describe Liz. Esto resalta mucho la importancia del autoconocimiento y de aprender a gestionar la propia energía, sobre todo para la gente muy sensible. No es un defecto de personalidad, es una cuestión de manejo energético que hay que aprender. Sus primeros contactos más
digamos, conscientes con personas fallecidas, fueron con sus abuelos. Cuenta que antes de que murieran, ella soltaba frases premonitorias. Por ejemplo, sobre su abuelo enfermo dijo, «Él va a estar bien», refiriéndose a su espíritu, claro. O de la abuela, «No le queda mucho tiempo». Lo más curioso es que ella después no se acordaba de haber dicho eso. Su madre era la que llevaba el registro, como una bitácora, dice Liz, de estos avisos. Eso abre una pregunta súper interesante sobre cómo funciona esa canalización, ¿no? Si ella no era consciente de decirlo, ¿estaba en algún estado alterado? ¿Era información que le llegaba de guías, como ella misma sugiere a veces? ¿O quizás su propia conciencia superior tratando de preparar a la madre, que sí captaba los mensajes? Parece una comunicación como indirecta. También cuenta una experiencia en Machu Picchu. Estaban en un teatro antiguo y ella le describió a su madre que veía el lugar lleno de gente con ropas de otra época. Había una amiga presente, cuya hermana también tenía estas capacidades, y esta amiga le dijo a la madre que Liz tenía dones, pero que el miedo la frenaba mucho. Liz tampoco recuerda conscientemente este episodio. Este tipo de visiones en lugares con tanta carga histórica es algo que se escucha bastante en estos relatos. Y la interpretación de Liz es interesante. Ella no cree que sean almas atrapadas, como el fantasma clásico. Piensa que son más bien como proyecciones energéticas o almas que quizá eligen quedarse un tiempo por apego, por su estado de conciencia. Esto como que desafía un poco la idea popular del fantasma atado a un lugar, ¿no? Sugiere una visión más dinámica del estado post-mortem, no tan estática como a veces imaginamos. De hecho, ella insiste mucho en esto, ¿eh? Desde su punto de vista, nadie se queda atrapado para siempre. Dice que el tiempo que un alma puede permanecer cerca de nuestro plano depende de su nivel de conciencia al morir y de sus apegos, ya sea a personas, objetos, incluso ideas. Pero asegura que tarde o temprano todos se encuentran en el camino de regreso al hogar, como ella lo llama. Y esa es una idea central que resuena en muchas tradiciones espirituales y también en testimonios de experiencias cercanas a la muerte, las famosas SM, que el más allá no sería un lugar fijo, sino un proceso continuo de evolución del alma. Y aquí viene otra frase clave que Liz repite mucho. El más allá se construye aquí en el más acá. O sea, enfatiza que nuestras acciones, nuestros pensamientos y sobre todo nuestros apegos en vida son los que van moldeando nuestra transición y la experiencia que tendremos después. Da ejemplos concretos. Cuenta que en Madrid percibió un espíritu en un balcón con una energía que ella sintió como no amorosa. Y lo interpretó como que era por su fuerte apego a lo material, su decisión de no querer irse de ahí. Y en contraste, en la iglesia de San Antón, sintió otra presencia que según ella, había elegido quedarse ahí para seguir brindando servicio desde el amor. Claro, estos ejemplos lo que hacen es ilustrar la diversidad que ella percibe en ese plano espiritual. No sería un lugar homogéneo, ¿entiendes? Sino un reflejo de las distintas intenciones, los diferentes niveles de conciencia y los caminos evolutivos de cada alma. Y sobre los cementerios, tiene una visión, particular. Sostiene que no están necesariamente llenos de espíritus conscientes, sino más bien cargados de lo que podríamos llamar impregnación energética. O sea, el eco emocional que queda del dolor de la gente que va a llorar a sus muertos y la energía de quienes partieron. Pero no necesariamente las almas en sí. Ella dice que las almas están en todas partes y en ningún sitio, no atadas a la tumba física. Es una distinción importante, sí. Una cosa es la carga energética de un lugar, que puede ser muy densa, muy palpable para alguien sensible, y otra cosa es la presencia activa y consciente de un espíritu específico. Liz parece diferenciar muy bien entre sentir la memoria energética de un sitio y comunicarse con una conciencia individual. Pero la experiencia que realmente parece haberla marcado a fuego fue la muerte de su propio padre. Cuenta que un año antes de que pasara, empezó a tener sueños y visiones súper detalladas de cómo iba a morir. La fecha, la hora, el lugar, hasta se vio a sí misma despidiéndolo. Sentía su presencia a distancia, aunque él estaba bien de salud, vivía en otro país. Y una señal que era recurrente para ella, que era ver las pantuflas de su bisabuelo fallecido, de repente cambió. Empezó a sentir la presencia de su padre en lugar de la del bisabuelo. Sí, eso se escucha mucho en testimonios similares. La conexión con los seres queridos parece intensificarse muchísimo en el periodo previo a su partida.
Los sueños premonitorios, las sensaciones físicas sin explicación, las sincronicidades como esa del cambio de señal con las pantuflas, son fenómenos que se reportan con frecuencia. Indican como una conexión que va más allá de lo físico, ¿no? Y durante los 20 días que el padre estuvo internado en terapia intensiva, intubado, las manifestaciones se volvieron, constantes. Tuvo un sueño donde él le dijo, voy a revivir, no voy a sanar. Y eso la dejó pensando. El día que falleció, la vela que ella le había puesto se apagó sola y describe que vio como una huella de dedo en la mecha. Y después de la muerte, vinieron un montón de señales que ella interpretó como comunicación de él. Toques en la ventana, sentir que se sentaba en la cama, luces que se prendían o apagaban, olores particulares de él, escuchar su voz en la tele, fallos eléctricos justo en momentos clave, como una lámpara que parpadeaba cuando ella sentía mucho dolor. Y lo más impactante, recibió un correo electrónico muy antiguo de su padre, con el asunto "No le temas a la oscuridad", justo a las 12 de la noche, como respuesta a una duda existencial que ella estaba teniendo en ese preciso momento. Esas anécdotas son ejemplos muy vívidos de cómo, desde esta perspectiva mediúmnica, se cree que los espíritus interactúan con nuestro plano. El tema de usar la electricidad o la tecnología es recurrente en estos relatos, ¿no? Y también los mensajes simbólicos, personales, que llegan justo en el momento oportuno, como ese correo. Más allá de la explicación que cada una le quiera dar, para quien lo vive, como Liz, son señales de comunicación clarísimas y muy significativas. Y basándose en esa comunicación que dice haber mantenido con su padre, Liz describe el más allá como un lugar vibrante, lleno de colores que acá no conocemos. Dice que lo ve a él continuando con lo que amaba, la ingeniería electrónica. Describen los espíritus como seres luminosos que levitan, sin pies visibles. Habla de visiones de lugares de sanación energética, como si fueran piscinas de luz, y de una actividad constante en otros planos, hospitales de luz, campos etéricos, como que hay mucho movimiento allá. Es fascinante cómo esa descripción coincide con elementos muy comunes en relatos de SM y otras experiencias mediúnicas de distintas culturas. La luz intensa, la sensación de paz, la continuación de la conciencia y de la identidad, y esa percepción de que hay un propósito, una actividad significativa en esos otros planos. No es un estado pasivo de descanso eterno, sino más bien de actividad, de aprendizaje continuo, según esta visión que ella comparte. Toca también un tema muy delicado, que es el suicidio. Según la perspectiva de Liz, la forma en que una persona muere no determina automáticamente un destino negativo o un castigo. La experiencia posterior dependería de la suma total de la vida de esa persona, de su conciencia, de sus intenciones. Cuenta que ha contactado almas que partieron de esa manera y que expresan arrepentimiento al darse cuenta de que siguen conscientes, pero no necesariamente están perdidas o atrapadas en un lugar oscuro. La clave ahí, me parece, es la perspectiva de no juzgar que adopta Liz. Ella enfatiza que a nivel del alma, la decisión de partir es respetada, e incluso dice que el alma se prepara para las distintas posibilidades de salida, conociendo los caminos potenciales. El foco está en la trayectoria de vida y el estado de conciencia general, más que en el acto final en sí mismo. Es una visión que busca quitar un poco el estigma y la culpa, ¿no? También confirma algo que se escucha a menudo: las visiones en el lecho de muerte. Afirma que es muy común que las personas, cuando se están acercando a la transición, activen su propia mediunidad natural y empiecen a ver a seres queridos que ya fallecieron, o guías o ángeles que vienen como a recibirlos. Claro, desde esa óptica, estas visiones tendrían un propósito muy claro: facilitar una transición más serena, más amorosa. Serían como una forma de ayudar al alma a desprenderse de lo físico y a reconectar con lo que perciben como su hogar o su familia espiritual, haciendo que el paso sea menos traumático, más acompañado. Y un detalle más sobre la diversidad de estas experiencias. Liz menciona que percibe no solo espíritus humanos, sino también guías que ella describe como no humanos. Habla de figuras altas, luminosas, a veces con rasgos como felinos, que siente que la asisten en su trabajo.
Bueno, eso simplemente amplía el espectro, ¿no? Reconoce que las experiencias espirituales que la gente reporta son increíblemente diversas y a menudo incluyen contacto con conciencias o energías que no encajan fácilmente en nuestras categorías humanas habituales. Es parte de la vastedad y el misterio que describen estas tradiciones. Y para terminar, comparte la experiencia que más la impactó a ella misma como medium. Fue en una sesión. Sintió físicamente, en su propio cuerpo, la sensación de ahogarse y vio tierra deshaciéndose bajo sus pies. Entró como en un mini trance, dice, sintiendo lo que esa alma había vivido. Al describirle esto a su cliente, él confirmó que una prima suya estaba desaparecida y que la última vez que la vieron fue cerca de unos acantilados. Liz sintió que conectaba con ella y que el mensaje era que, a pesar de haber tomado una decisión precipitada, ya estaba en paz. Destaca que su proceso involucra todos los sentidos. Ve, oye, huele, saborea e incluso siente físicamente lo del otro. Este caso es muy potente porque resalta el aspecto potencialmente evidencial de la mediumnidad, ¿no? Cuando se reciben detalles muy específicos, verificables, que el medium no tenía cómo saber. Y también demuestra la profundidad de la conexión que describe Liz, que no es solo mental, sino profundamente sensorial y empática, como si experimentara fragmentos de la vivencia de la otra alma en su propio cuerpo. Es muy intenso. Entonces, ¿qué nos llevamos de todo esto? A través del relato de Liz Barrero hemos tocado puntos clave, ¿no? La sensibilidad innata desde la niñez, cómo el miedo puede bloquearla o distorsionarla, las variadas formas en que ella describe la comunicación espiritual, conscientes, inconscientes, físicas, una visión del más allá como un espacio dinámico, reflejo de nuestra vida y conciencia aquí, y la descripción de fenómenos como las visiones antes y después de la muerte o la comunicación a través de señales. Es un testimonio que, más allá de creer o no en cada detalle, por lo menos invita a reflexionar sobre los límites de nuestra percepción y la naturaleza de la conciencia. Y queda flotando esa reflexión final que trasciende la creencia personal en la mediumnidad. Si, como sugiere Liz con esa frase de que el más allá se construye aquí en el más acá, ¿cómo estamos construyendo esa continuación, sea lo que sea que eso signifique para cada uno, con nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestros estados de conciencia de todos los días? Independientemente de lo que creamos que viene después, ¿qué estamos cultivando ahora mismo, en nuestro interior, que tenga el potencial de perdurar? ¿Qué energía estamos generando? Una pregunta potente para cerrar, sin duda. Gracias por acompañarnos en esta inmersión en las experiencias de Liz Barrero. Esperamos que haya sido interesante, que haya sido esclarecedor y que quizá haya sembrado alguna nueva pregunta por ahí.